misterio en torno a la historia, con un capítulo que apareció en los últimos años donde había una explicación quizá más en consonancia con lo de la física cuántica o las teorías de Einstein, etcétera, etcétera, pero es un libro que se adaptó al cine y que por alguna extraña razón pues se hizo creer que aquello era algo real, ¿no? Y como eso muchas historias. ¿Y el misterio del mar inhalante? Pues hombre, lo de las desapariciones misteriosas en el mar y demás historias, yo creo que no hace falta tampoco buscar muchas explicaciones ufológicas y demás historias. Yo creo que lo que pasa en el fondo del mar y según en qué zonas es cuestión de climatología y demás. También es cierto que muchos de como el famoso mar y celeste, que también salieron últimamente unas teorías de lo que podía haber sucedido en el barco, pues en aquella época todas estas cosas pasaban. Hay un libro que se llama Desapariciones misteriosas, creo que es de Pierre Gaston o Patrick Gaston o algo así, donde menciona un montón de casos de estos de desapariciones en el mar cuando se popularizó el tema del Triángulo de las Bermudas o el experimento Filadelfia. El Eldridge tiene la armada griega desde hace tiempo ahí en desguace, y la verdad es que nada hace pensar que al barco le pasara nada especial. Pero bueno, ¿por qué en un momento determinado estas cosas? Eso sería el análisis de otro tipo de trabajo, ¿no? El por qué el creer a pies juntillas en estos fenómenos, o por qué se divulgan estos fenómenos como si fuera algo misterioso cuando a veces no es tan misterioso como nos creemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Amenazo, si no pregunto yo. Todavía no hay tiempo para nada más. Coméntanos si quieres, ahora, ya que, aunque sé que vienes a hablar de tu libro, ¿por qué nos hablas de otros libros tuyos? Porque estamos esperando, por ejemplo, conocemos todos la biografía o la historia sobre Carlos Saura. Conocemos tu pasado con él previo a la escritura del libro, que lo ha reflejado muy bien en ese libro, que creo que ha sido ya un éxito de ventas, que también creo que tuvo varias ediciones y también se agotó. Actualmente, ¿en quién estás pensando? Que aquí veo muchos que podrían robarme la idea. No lo podemos decir todavía. No, pero el más inmediato es uno que sacaremos en enero con Apple Team. Es un libro que coordino yo, donde colabora Carlos y José Luis Salvador Estévenez y algunos amigos más, que se llama Ópera Prima, que es una especie de análisis de una generación de cineastas de finales del siglo pasado y principios de este, que empezaron con unas óperas primas o unas películas dentro de una categoría que podríamos llamar cine independiente, con mucho talento, mucha creatividad, y que luego han acabado instalándose digamos en el blockbuster más característico, más típico, ¿no?, de los últimos años, aunque muchos de ellos ese talento que demostraban en aquellas primeras películas no ha desaparecido, ¿no?, y se sigue manteniendo. Pero bueno, en esta obra nos vamos a encontrar con realizadores como Colin Trevorrow o Josh Trank, Christopher Nolan, Gareth Edwards. Empezó con una película que a mí me gusta mucho, Monsters. Me parece que es una metáfora sobre el tema de la globalización bastante interesante, y bueno, que todos sabemos que acabó dirigiendo Godzilla queriendo hacer otro Monsters pero a lo bestia y no le funcionó tan bien. Y Duncan Jones, el hijo de David Bowie, maravillosa Moon, y luego el pestaño de Warcraft. Bueno, de vosotros os ha gustado, pero a mí no me ha convencido, ¿no? Pero vamos, es un análisis de este tipo de cineastas y de este tipo de películas. Se ha demorado mucho en el tiempo porque ha habido problemas con la editorial en cuanto al personal y a los proyectos que tenían, y hemos tenido que ir ampliando porque, claro, el libro lo teníamos ya hecho desde el año pasado y Christopher Nolan estrenó Dunkerque. Ahora tengo a José Luis trabajando en el libro de Henry, la última del Trevorrow, y Montse Rovira y Carlos Benítez, que hicieron a Darren Aronofsky, pues ahora están también revisando la de Mother. Nicolas Winding Refn también. O sea que yo creo que es un libro que también gustará, ¿no?
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión, sugerencia de posibles libros que escriba en el futuro? Es muy prolífico, ¿eh? Yo desde que lo conozco me acuerdo de la época que siempre estábamos... Cuando... Me callo, cable. No, dilo. No, que me acuerdo de la época en la que estábamos en Valencia y a veces hablamos y me traías un día, no, te voy a mandarte un artículo, y venías con 14 artículos, 4 relatos, 3 proyectos de novela que empezaste, algunas de ellas bastante autobiográficas, recuerdo que incluso alguna de ellas les dije, eso hay que editarlo, lo estuvimos hablando, y me alegro, ¿no?, que evidentemente con los años eso se haya reproducido en los libros que estás comentando. La verdad es que yo creo que esto también tiene en el fondo algo de Expediente X. En este programa de radio que os decía, que se llama La Puerta Secreta, se sigue emitiendo en Radio 4G, en la emisora de Avellán, en ámbito nacional. Entrevisté un día a Marilyn Rosner. Marilyn Rosner, sabéis que es la medium, posiblemente una de las más populares y más queridas del mundo, que inspiró al personaje de Zelda Rubinstein en Poltergeist. Cuando acabamos la entrevista en la emisora de radio, Marilyn nos dijo, ¿os puedo coger la mano? Y empezó a cogernos la mano a todos los que estábamos ahí en la emisora y nos fue haciendo revelaciones personales, incluso a veces algunas de ellas muy dolorosas, porque algunos de los compañeros se pusieron a llorar. Yo evidentemente no sabía ni de lo que le estaba hablando porque tan profundamente no conocía las vivencias de esta persona, ¿no? Pero a mí cuando me cogió la mano me dijo, tú escribe que tienes mucho que contar. Y la verdad es que el primer libro en solitario, que fue el de Carlos Abreu, que es colaboraciones de Carlos Benítez y mi amigo Ángel Gómez, fue el primero, y la verdad es que desde entonces pues prácticamente casi todos los años o saco bien una colaboración con un relato en una antología, o una colaboración en un libro colectivo, o otro libro en solitario, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso fue un poquitín un expediente X, ¿no? ¿Y la espina que tienes todavía, o no tienes ya clavada en la película? sobre una película? ¿Algún día te vas a animar a hacer un corto, una película, o a pensar hacerlo, o escribir un guión para el cine? Lo digo porque los que no lo sabéis, cuando en los años 90 tenía un proyecto que eran, bueno, podríamos precedente a toda la lista de películas de género fantástico español que en los siguientes años pudimos descubrir y ver y disfrutar u odiar. En su caso era Unidos por la Sangre. Me gustaría también que hicieras un poco hincapié en aquello, porque sigo pensando que es un guión excelente. La primera vez que yo he leído pocos guiones, por lo tanto no puedo juzgar si mi opinión era muy válida o no, siendo además recibido por en aquel momento desconocido, no era amigo ni nada, era un desconocido que hablábamos para cosas conjuntas. Me pasó un guión que me parecía excelente. El reparto, hoy en día creo que han muerto todos o casi todos. Sí, bueno, queda ya. No lo matemos, que mañana lo tenemos aquí en Nocturna para hacer un encuentro con vosotros a la 1. O sea, que está vivo y disfrutando todavía de nosotros y nosotros de él. Pues lo último que sé de ese guión es que lo tengo en casa y estoy contemplando la posibilidad, cuando me desligue de todos los proyectos que tengo para lo que queda de año y el año que viene, empezar a trabajarlo como novela. Buscar el enfoque para narrarlo en novela. Incluso hubo un momento una posible adaptación al cómic, incluso sí, al cómic y hasta el videojuego, quisieron hacer lo que pasa es que bueno, es una historia que daría para muchas charlas, porque lo que pasó con aquella película, y sobre todo por el proyecto y lo que suponía, y el embarcar a gente de unas características determinadas, en la que la mayoría de las productoras la verdad es que no ni confiaban ni querían, pensaban que era volver otra vez a lo que ellos llamaban la caspa, ¿no? A hacer una película de los años 70 en los 90, como que no les acababa de encajar, ¿no? Que no era esa la razón, porque los efectos especiales y el storyboard y cosas extras que hay elaborado de la película pues demostraban que ahí se iba a manejar una tecnología y unos efectos especiales que no tenían nada que ver con un cine ya a lo mejor para ellos trasnochado, ¿no? Pero de cualquier manera yo no sé si era por la gente que estaba embarcada en el proyecto, los nombres que se movían, incluso al pobre Carlos Abreu, si leísteis el libro que hice sobre él, en un momento determinado, y además lo contaba también Paul en sus memorias, le llegaron a decir que ellos trabajaban con gente joven y con talento, y que él ya
ni era joven ni tenía talento. Algo bastante desagradable, ¿no? Hasta Brian Yuzna se interesó por el proyecto. Lo que pasa es que Brian Yuzna, pues como sabemos todos cómo funciona, pues estuvo en Filmax también pasando de mano a mano y te pedían revisiones del guión. Sí, porque el guión lo recibí en varias ocasiones porque había cosas que no les acababa de gustar, etc. Pero bueno, a la hora de manejar cifras y equipo no estaban todos muy de acuerdo y al final yo ya desesperé. Pues no te preocupes, porque si hemos esperado 20 años para disfrutar de los resucitados aquí del amigo Arturo, nunca, que también una vez hace más de 20 años lo comentamos y me comentaste que tenía el proyecto, etcétera, etcétera, y hoy en día ya se puede disfrutar, incluso ya comprar en DVD. Esperemos que en 1 año, 2 años, 3 años o 20 años más. No, entonces, esta sí que serían los resucitados los dos, porque en la edición 25ª para el 50 aniversario de Nocturna te proponemos presentar la película. Bueno, por lo menos la concurso. Pues alguna pregunta y finalizamos. Y si alguien ha comprado el libro se lo puedo filmar, ¿eh? Es que mira que no trae ninguno para aquí para la foto. Ya te digo. Es que... ¿alguna pregunta, una consulta? ¿Algo más? Miguel Ángel, ¿quieres acabar contando alguna anécdota, alguna cosa? Aquello que nunca te hayan preguntado y has querido contar, que ya lo has contado supongo. Pero... No, lo que no me ha preguntado nadie es si yo he tenido alguna experiencia paranormal. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal, Miguel Ángel Plana? Sí, he tenido varias, pero no las voy a contar. Hasta una vez vi un ovni, ¿eh? Bueno, en aquella época todos vimos ovnis. En el cielo alguna vez. Pues si no tienes nada más de verdad que comentar ahora, muchas gracias por venir. Ya tenemos por ahí, ya hemos visto a Diego Arjona, que es la siguiente persona, el siguiente ponente que se ha traído a un presentador de lujo. Anoche me lo preguntó si era posible y yo le dije que por supuesto, que es gran amigo nuestro. Prefiero no presentarlo para que él mismo lo comente, que es el que le presentará a presentar la presentación de la película. No se llama presentación, se llama El Tutor, y en un momento lo tenemos aquí en la mesa. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Nocturna.